Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. En educación, Estado rector y sin venta de plazas, asegura Esteban Moctezuma. Homenaje de cuerpo presente a Miguel León Portilla en Bellas Artes. Prepara el gobierno inversión de 50,000 millones de pesos para infraestructura, anuncia el secretario de Hacienda. Del año 2000 al 2018 desaparecieron en el país 6,614 niños, señala la CNDH. Protestas por gasolinazo desembocan en estado de sitio en Ecuador. Estos son los detalles de la información. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, señaló que con las nuevas leyes en materia educativa, el Estado es rector de la educación y asume en todo momento el control del sistema en general y de las plazas en particular. Precisó que hay un cambio de paradigma y una evaluación diagnóstica, formativa e integral que permitirá el desarrollo profesional del magisterio, no una evaluación que intimide. Compareció ante la Cámara de Diputados y expresó: queremos eliminar la corrupción en el sistema educativo nacional. Vamos a terminar con lo que llamamos el huachicoleo educativo, ni corrupción arriba, ni corrupción abajo. El filósofo e historiador y premio Crónica 2013, don Miguel León Portilla, recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Reina Paz tiene la información. México ha perdido uno de sus mejores hombres y la Universidad Nacional Autónoma de México a uno de sus más ilustres miembros. Se nos fue don Miguel León Portilla, afirmó el rector Enrique Graue en el homenaje nacional luctuoso al historiador que dio voz a los pueblos indígenas de la nación. Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, comentó en el evento celebrado el día de hoy en el Palacio de Bellas Artes que este recinto abrió sus puertas para despedir a un sabio generoso que supo sembrar el amor por el estudio de este México. En el homenaje de cuerpo presente asistieron la esposa del pensador mexicano Ascensión Hernández, la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, el arqueólogo Matos Moctezuma y amigos como su discípulo Patrick Johansson y el poeta Natalio Hernández. En la ceremonia se anunciaron la conclusión de varios proyectos iniciados por Miguel León Portilla. Es el caso de la apertura de la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas el próximo 8 de octubre, la edición facsimilar del Códice Matritense que se resguarda en España y que contendrá un prólogo de Miguel León Portilla, así como la apertura de la página de internet Miguel León Portilla a propuesta del Instituto Cervantes. También se anunció que el próximo homenaje sucederá este martes 8 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria. Para Crónica TV, Reina Paz. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que el gobierno alista la aplicación de 50,000 millones de pesos para detonar la infraestructura. Alejandro Páez con los detalles. El gobierno federal está dispuesto a corregir y ajustar la reforma legal que aprobó el Senado contra facturas falsas y empresas fantasmas, donde se equiparó la defraudación fiscal con delincuencia organizada, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al comparecer ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del primer informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El encargado de las finanzas fue cuestionado por la senadora de Morena, Lili Telles, quien admitió que los legisladores incurrieron en un error al equiparar la defraudación fiscal con crimen organizado, con lo cual se vulneran derechos humanos y se ponen en una situación de indefensión a los contribuyentes que pudieran por error omitir una declaración de impuestos. Por ello le pidió al titular de Hacienda su intervención para modificar esta situación y que no paguen justos por pecadores. El secretario de Hacienda aclaró a la senadora de su partido que de ninguna manera un contribuyente pisará la cárcel de forma automática, porque se tienen que desahogar una serie de instancias para que proceda a la privación de la libertad, por lo cual se comprometió a ajustar ese tema en la ley en caso necesario. Les ofrecí, dijo, a los distintos organismos gremiales que se reúnan con mi equipo para tratar de explicarles esto, y si hubiera un error, nosotros estamos dispuestos a corregirlo, explicó. Herrera aclaró a los senadores que con esta reforma legal no se trata de ir contra los pequeños contribuyentes, sino principalmente contra aquellos que evaden o defraudan al fisco por montos millonarios y que en la mayor parte de las ocasiones están implicados en lavado de dinero, donde se involucran actividades ligadas al crimen organizado. Al referirse a la deuda de Pemex, aseguró que se redujo en 5,000 millones de dólares, es decir, alrededor de 100,000 millones de pesos, lo que ha detonado la confianza de los inversionistas en esa petrolera. Herrera defendió el plan que el gobierno ha implementado para reposicionar a la petrolera ante la baja calificación que ha enfrentado
y dijo que se ha logrado incrementar la producción en 100,000 barriles diarios, aunque reconoció que rescatar a esta empresa no es una cuestión de buena fe y por lo tanto en 2020 el apoyo que se le da costará 60,000 millones de pesos. Al funcionario le llevaron cuestionamientos de la oposición sobre la falta de crecimiento y credibilidad que ha llevado a un crecimiento cero de la economía. Admitió que la recaudación fiscal es muy poca y la inversión pública también, pero aseguró que a los inversionistas les gusta decir que se sienten incómodos para que se les den mejores tasas de interés. Para Crónica TV, Alejandro Páez. Entre el año 2000 y 2018 se registraron en México 6,614 casos de niños y adolescentes desaparecidos. Esto dijo el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. Precisó que 59% son mujeres y 41% varones. Expresó que este asunto constituye una de las dimensiones más graves y aberrantes del problema de los desaparecidos y representa no solo uno de los pendientes, sino el más grande pendiente en materia de derechos humanos y de administración e impartición de justicia. Dijo además que la situación de inseguridad y violencia que se vive repercute especialmente en el desarrollo de la niñez. En Ecuador fue declarado el estado de excepción debido a protestas de transportistas por un gasolinazo aconsejado por el FMI. Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en el centro histórico de Quito, donde se encuentra la sede del Ejecutivo, en una protesta liderada por los transportistas en contra de la elevación del precio de los combustibles tras la eliminación de subsidios. Los policías con equipos antimotines dispersaron las manifestaciones con gran cantidad de gases lacrimógenos y agredieron incluso con ese producto a periodistas y fotógrafos, entre ellos el cámara de la agencia EFE y el diario El Comercio. Además de rechazar el alza de los combustibles, los manifestantes pedían la salida del poder del jefe de Estado, Lenín Moreno. En los alrededores de la Universidad Central, en el centro norte de Quito, los manifestantes portaban carteles en rechazo a lo que consideran un paquetazo económico de Moreno. Aunque al inicio del día las protestas se limitaron a la falta de circulación de transporte público, con el avance de las horas se registraron bloqueo de carreteras con la quema de neumáticos y ramas de árboles en distintas ciudades. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso este jueves el estado de excepción en el país. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Desde el Palacio de Carondelet, el Ejecutivo reiteró además la apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. El pasado martes, Moreno firmó un decreto para eliminar desde hoy los subsidios al diésel y a la gasolina extra, con lo cual el precio estará ahora en función de los valores internacionales. Y en ese sentido, los escenarios que se prevén denotan que el galón de diésel podría pasar de $1,03 a $2,27, mientras que la gasolina extra de $1,85 a $2,30. Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. En otras noticias, Eduardo Medina Mora renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Le restaban 11 años para concluir el periodo para el que fue electo en 2015. Formó parte del gobierno federal tanto en administraciones priistas como en panistas. Versiones de prensa no confirmadas informaron hace meses que en estados se investigan cuentas bancarias que están a su nombre. El presidente López Obrador dijo que entre 2007 y 2015 era notorio que en la condonación de impuestos se daba preferencia a unas cuantas empresas y los presidentes sabían. Emi Arriaga tiene la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que entre 2007 y 2015 era muy notorio que en las condonaciones de impuestos se daba preferencia a unas cuantas empresas y bancos. En conferencia diaria, el mandatario rebatió lo dicho por Felipe Calderón, quien aseguró que desconoce que se hubiesen hecho condonaciones a contribuyentes específicos y en contra de las normas vigentes. Y también el expresidente Calderón agregó que de ser así, él se hubiera opuesto de manera terminante. Ante ello, López Obrador respondió: ¿y eso de que el presidente no sabe? Claro que sabe. ¿Cómo no va a saber? O sea, puede ser que no sepa de una condonación de 100,000 pesos, pero una condonación de 3,000 millones de pesos, de 5,000 millones de pesos,
porque se dieron de ese monto. Hay empresas que en 10 años prácticamente no pagaron impuestos, 10 años consecutivos, en un abuso. El mandatario aclaró que, aunque ese privilegio fiscal era un asunto legal, es inmoral, y lo es más cuando se trata de grandes corporaciones. Calificó de injusticia la condonación a predilectos del régimen, a una élite con agarraderas e influyentismo. Además, subrayó que se terminó. Refirió que esta práctica se veía como algo normal y luego aludió a Jade Kolpolevsky, secretaria general de Morena, quien dijo en torno al perdón de más de 16 millones de pesos que recibió del SAT que había sido un error de su contador. El presidente consideró que eso sí es probable. Puede ser. Es que se veía como algo normal. Hay despachos donde el propósito es cómo evadimos el pago de impuestos, cómo no cumplimos con nuestras obligaciones. El jefe del Ejecutivo puntualizó que en los años 70 se usaba la consolidación fiscal como mecanismo para no pagar impuestos, mientras que en el régimen neoliberal se usó una política de privilegios fiscales, pero ajustando todo el marco legal para tener impunidad. Apuntó que ahora existen despachos virtuales para robarle a la hacienda pública mediante la creación de empresas fantasmas y facturas falsas, lo cual representa una evasión de 500,000 millones de pesos al año. Y remató, se tiene que corregir. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El presidente de la República pidió al gobierno de Estados Unidos respetar la soberanía de México y no intervenir en asuntos energéticos. Criticó que el Departamento de Estado se haya pronunciado sobre el supuesto litigio entre Pemex y Talos Energy por el control operativo del yacimiento Zama. Con todo respeto, no porque sea el Departamento de Estado lo sabe todo. No estamos revisando ningún contrato que se haya otorgado a partir de la reforma energética. Es un yacimiento que se comparte con Pemex y no hay ningún problema. Es cosa de que se informe bien y también con la verdad, dijo, y preguntó ¿por qué interviene el Departamento de Estado? Los acreedores de la prestadora de servicios petroleros Oro Negro pusieron en subasta las 5 plataformas de la compañía. Intentan recuperar préstamos que dieron para iniciar la empresa. La firma se declaró en quiebra en junio pasado, después de 2 años de intentos para salir a concurso mercantil. Los directivos de la firma, Gonzalo Gil White, quien es hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y José Antonio Cañedo White, ya son prófugos. Están acusados de administración fraudulenta de 750 millones de pesos. Ahora vamos con el comentario de Juan Manuel Azay. Amigos de Crónica Televisión, el tema de la semana ha sido la estrategia elegida por el gobierno de la ciudad para enfrentar a los grupos violentos autodenominados anarquistas que causan destrozos cada que hay una marcha. Destrozos que han quedado impunes porque hasta el momento se han salido con la suya. Es un asunto que nos interesa a todos los habitantes de la metrópoli, porque las marchas continuarán y los grupos violentos son cada vez más cínicos ante el hecho de que no encuentran resistencia por parte de la policía. Para que no lo tachen de represor, el gobierno de la ciudad, con la bendición de AMLO, ha optado por dejarlos hacer lo que quieran y que destrocen hasta que se queden sin piedras. En la marcha de ayer, hablo de la del 2 de octubre, el gobierno, AMLO y Sheinbaum, dieron un paso más. Por la mañana el presidente dijo, burlón como siempre, que acusaría a los vándalos con su mamá e incluso con sus abuelos. Y por la tarde la jefa de gobierno lanzó a miles de burócratas a crear un cinturón de seguridad. Compró un montón de playeras y los empleados del gobierno trataron de contener a los violentos. Por supuesto, como era previsible, no pudieron. No solo eso, algunos fueron vejados y estuvieron en riesgo. Eso no es lo peor. Lo realmente maligno es que Sheinbaum, AMLO y algunos otros como Bartí Batres sostuvieron que el operativo del Cinturón de Paz fue todo un éxito, por lo que podría repetirse, por los buenos resultados. A mí me parece un disparate monumental, pero tal vez estoy en un error. Y así es como deben ser las cosas. Mi punto es que en la Ciudad de México hay más de 80,000 policías que están entrenados, reciben sueldos, uniformes, armas
Y para eso están, para proteger a la gente. Me pregunto por qué no lo hacen. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Frick. La violencia en Guanajuato nomás no cede y entre sus víctimas hay varios estudiantes. Esta es la foto del día. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los vándalos detenidos este miércoles están bajo investigación. También dijo que el Cinturón de Paz funcionó y fue formado por voluntarios del gobierno capitalino. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Continuamos. 4 policías fueron asesinados en París por un funcionario. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. Quiero felicitar al doctor Leonardo López Luján, ya que en este año recibe el premio Crónica en el campo de cultura, que es reconocer la labor en favor de la investigación, de la cultura. Celebramos con grandes mexicanos la 10ª entrega del premio Crónica. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como ya le adelantábamos, un funcionario de la policía en Francia acuchilló a 4 compañeros. Fallecieron. 4 agentes de la policía francesa fueron asesinados y uno más resultó herido este jueves como resultado de un ataque con un cuchillo perpetrado por un funcionario de la Dirección de Información en la prefectura de París. De acuerdo con el parte policial, el atacante de 45 años fue abatido a tiros en un acto cuyas motivaciones todavía son investigadas por las autoridades. Los hechos se registraron hacia la 1 de la tarde, hora local, y ha trascendido que el atacante habría utilizado un cuchillo de cocina primero contra colegas en su despacho y luego salió a otras dependencias hasta que fue neutralizado en el patio. 3 de las víctimas mortales son mujeres y el cuarto un hombre. El funcionario de la policía abatido llevaba desde 2003 trabajando en la prefectura de la policía y nunca había presentado dificultades de comportamiento ni había dado ninguna señal de alerta, según informó el ministro francés del Interior, Christophe Castaner. Tras el ataque, el domicilio del funcionario fue objeto de un registro y su mujer fue detenida por las fuerzas de seguridad. Por su parte, la Fiscalía de París indicó que se abrió una investigación por homicidios voluntarios y tentativa de homicidio contra personas depositarias de la autoridad pública. Hasta el momento, ninguno de estos delitos ha sido calificado de terrorista, aunque las autoridades se mantienen en contacto permanente con la Fiscalía Nacional Antiterrorista. En Los Pinos fue inaugurada la exposición El Espíritu del 68, que evoca la esencia de aquel movimiento. Este 2 de octubre tampoco se olvidará. Con toda humildad, lo digo, con toda humildad, porque no se puede comparar un momento que lastimó nuestra historia tan profundamente con un momento que está resarciendo heridas de décadas. Alrededor de 400 piezas entre dibujos, fotografías y diversos materiales componen la exposición El Espíritu del 68. Artistas como José Guadalupe Posada, Alberto Beltrán, Carlos Fuentes, Fermín Revueltas, entre otros, son quienes a través de sus obras dan vida a la muestra que se puede admirar en el Centro Cultural Los Pinos. En su oportunidad, el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, enfatizó que no se deben dejar en el olvido los crímenes de Estado. Es significativo que hoy, 2 de octubre, se abra una exposición sobre el espíritu del 68, que finalmente fue o ha sido uno de los movimientos culturales, políticos, sociales y hasta espirituales en el sentido filosófico del término, que han alimentado la lucha por la democracia en este país. No más crímenes de lesa humanidad, no más crímenes de Estado, no más la utilización del aparato público contra el pueblo de México. Y finalmente, el gobierno de México en la actualidad pues cumple su compromiso de no dejar en el olvido los crímenes de Estado, de traer a la memoria a todos los mexicanos que han luchado por tener un país mejor, de libertades, de justicia.
Al respecto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que es una exposición que evoca al movimiento en contra del autoritarismo y en búsqueda de democracia. Y hoy es un día que normalmente se conmemora con mucha rabia, con mucho dolor y siempre con una exclusión. ¿Cuándo hubiéramos imaginado estar conmemorando el 2 de octubre adentro de Los Pinos? Esta es una transformación y una revolución pacífica a través de la cultura que se ha hecho gracias a que el presidente decidió no vivir en este espacio amurallado, y cómo se construyó un movimiento en contra del autoritarismo y en la lucha por la democracia, por contar una historia que ha sido silenciada con muchos esfuerzos durante mucho tiempo y ahora se cuenta en voz alta y ahora se cuenta en el espacio cultural más simbólico y significativo que tiene la Secretaría de Cultura, que es el Complejo Cultural Los Pinos. La exposición El Espíritu del 68 se podrá visitar el resto del año en la Sala Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos, de martes a domingo de las 10 a las 17 horas. Parteras tradicionales en Chiapas exigen reconocimiento gubernamental. Parteras del sureste mexicano presentaron este miércoles la Agenda por la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional en México durante su 5º encuentro estatal que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. Más de 200 parteras expresaron la necesidad de que el gobierno mexicano las reconozca como parte de la comunidad médica y señalaron que es importante la unión de todas y todos los médicos tradicionales y parteros ante una persistente estigmatización a su trabajo. María Luvia Hernández, indígena tojolabal, integrante del movimiento Parteras de Chiapas, Nichixim, enunció el arduo camino que han recorrido ella y sus colegas para mantener viva su profesión. Estamos luchando, es una lucha constante, que ellos reconozcan el trabajo de nosotras las parteras, que reconozcan que desde hace 300 años nosotras llegamos primeras como parteras a atender a los pueblos de nuestras comunidades, a los pueblos indígenas. Por su parte, Rosalinda Pérez Roblero, con 44 años de experiencia, pidió que se les deje trabajar en libertad. Que no nos pongan alguna barrera, porque los dones que traemos de nuestras antepasados, de nuestras ancestrales, lo estamos ejerciendo y no queremos que nos pongan barrera, que seamos libres para trabajar. Las participantes señalaron que la agenda presentada prioriza la autodeterminación, el reconocimiento y revalorización de las parteras y sobre todo que los servicios de salud sean de calidad, pues en el estado de Chiapas muchas mujeres mueren a la espera de ser atendidas en los servicios médicos. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.